Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Kendama Horse Connection queremos darle la bienvenida a esta nueva masterclass. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de contar nuevamente con el doctor Giancarlo García. Es un psicólogo y bueno, Giancarlo, quiero que actives tu micrófono y que seas tú quien nos cuentes un poco por qué estás acá y por qué esta charla del día de hoy. Bueno, pues hola Alejandro, hola a todos. Mi nombre es Giancarlo García, soy psicólogo y bueno, tengo una concentración en psicología clínica y psicología educativa. Antes que nada, quería agradecer por haberme incluido para esta charla y bueno, felicitar obviamente tu iniciativa, que justamente a lo largo de nuestra presentación vamos a ir viendo por qué es tan importante. Asimismo, es muy importante para mí eh, indicarles algo que, bueno, si bien es cierto, para mí no es un tema nuevo el que les voy a compartir, sin embargo, para ustedes va a ser algo que quizá no lo hayan visto antes, pero para mí es como una despedida. Entonces, bueno, pues quiero dedicarle esta presentación a Juliana Cárdenas, que de hecho es de quien voy a conversar en esta presentación y al mismo tiempo, pues decirle que le agradezco por la confianza que ha tenido en mí durante estos 2 años de que le he podido dar clases de equitación. Lamento tanto si es que no pude cumplir las expectativas tuyas de alguna manera en algún momento. Y bueno, espero de que esta presentación sea básicamente una semilla para que tú justamente puedas llegar a ser una gran atleta. Así que nada, pues te mando un abrazo gigante y si estás ahí, pues espero de que hayas escuchado mi mensaje. Entonces, voy a comenzar con mi presentación. Muchas gracias, Giancarlo. Adelante. Dale. Entonces, bueno, no sé si ya le están viendo. Eh, yo voy a presentar en este momento acerca del trabajo ecuestre con condiciones clínicas desconocidas. Si ustedes están trabajando o se desempeñan en un centro de rehabilitación con caballos, se van a dar cuenta de que no siempre conocen el cuadro clínico al cual se presenta ante ustedes. Les va a pasar muy a menudo, que quizá a pesar de que su preparación o formación académica les haya entrenado para poder trabajar en el área de la salud, siempre va a haber casos que no los conocemos o no tengamos experiencia. Sin embargo, nosotros contemos con las competencias y la educación necesaria justamente para poder trabajar con los mismos. Entonces, bueno, tanto por mi vocación como por mi formación, las personas que me conocen y están dentro de esta charla saben de que a mí me encanta romper los huevos justamente con el tema de la integración y en esta parte justamente he roto los huevos. Y se van a dar cuenta de que esta es una metáfora. Justamente aquí están muchos de los trastornos clínicos que yo justamente más trabajo, que son los trastornos del neurodesarrollo. Y en esta metáfora básicamente lo que quiere decir es que a pesar de que existan diferencias superficiales, esto no quiere decir que, o mejor dicho, todos merecemos el mismo trato y tenemos los mismos derechos. Entonces, acá justamente tengo un huevito que representa una persona con desarrollo típico, que justamente lo he abierto porque todos por dentro somos iguales. Entonces, espero de que este mensaje les haya llegado a todos. Bueno, para comenzar mi presentación, cuando a uno le llega a una persona que justamente tiene o presenta un cuadro clínico, siempre es muy importante, cualquier persona que llegue a nosotros, la aspiración de un centro de rehabilitación integrativo es justamente que nosotros podamos abordar cualquier tipo de motivo de consulta. Entonces, para esto, puede ser que el motivo de consulta vaya dirigido directamente a clases de equitación o en otra circunstancia vaya dirigido a la terapia asistida con caballos. Sin embargo, esto no quiere decir que si es que va dirigido a las clases de equitación, solo lo dirijamos a personas que cuentan con un desarrollo típico, ya que puede ser de que una persona con discapacidad o que cuenta con alguna diferencia también se motive a tener clases de equitación y nosotros tenemos que actuar de acuerdo al motivo de consulta. También
puede ser de que una persona, debido a que presenta una dificultad, justamente quiere abordar y trabajar su dificultad a través de la terapia asistida con caballos, porque se lo han recomendado, porque ha visto algún reportaje o porque ha hecho investigación. Entonces, acá nosotros podemos trabajar tanto con personas regulares como personas que cuentan con un cuadro clínico. Entonces, con cuadros regulares, ¿qué me quiero decir? Muchas veces el ser humano en sí tiene algunas dificultades y comete errores. Esto es normal. Hay veces de que nosotros tenemos pensamientos negativos, desconcierto y pérdidas, y esto nos puede motivar a buscar una guía. Entonces, justamente ahí es donde podemos apreciar de que la terapia asistida con caballos puede abordar tanto para personas que cuentan alguna dificultad o alguna persona que simplemente busca una guía. Entonces, una vez de que nosotros ya hemos reconocido el motivo de consulta, aquí yo les presento un cuadro que básicamente, bueno, yo lo estoy incluyendo en el libro que estoy escribiendo y es justamente acerca de qué hacer cuando tú tienes la presencia de una condición clínica. La condición clínica, tú puedes tener un cuadro que es evidente o un cuadro que es oculto. Vamos a comenzar por el mejor de los casos, el cuadro que es evidente. Te llega una persona que cuenta con un dispositivo de ayuda, como es el caso de una silla de ruedas, un bastón o una muleta. Entonces nosotros vamos a reconocer de que cuenta ya con una dificultad. Otro caso muy particular puede ser el rasgo físico. Por ejemplo, en el caso de algún síndrome o en exclusivo, en el caso del síndrome de Down, nosotros podemos reconocer a través de los rasgos faciales de que existe un cuadro clínico subyacente. O asimismo, otro caso que en mi caso no he trabajado nunca, como es alguien que tiene ausencia de un miembro, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nosotros en nuestro trabajo, ya sea tanto para la terapia como para clases de equitación, adaptemos nuestro trabajo a las características del cuadro clínico. Entonces, por eso es muy importante ver si es que es evidente o oculto. Entonces, puede haber algún usuario que se motive a recibir clases de equitación. Sin embargo, los padres o el mismo usuario no nos comente que existe un cuadro clínico subyacente. Y no estaría mal si realmente el cuadro clínico no le afecta dentro del desempeño de las clases de equitación o del manejo del caballo. Sin embargo, si ya le empieza a afectar, o existe una dificultad a nivel cognitivo que quizá en un inicio no lo vemos evidente, pero existe, es importante que nosotros lo sepamos para justamente nosotros poder adaptar nuestro trabajo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá he incluido dos condiciones clínicas. En este caso, he incluido la fenilcetanuria. Por ejemplo, este es un trastorno metabólico. Lo más probable es que no tenga nada que ver y realmente no tenga ninguna dificultad al momento de desempeñarse en clases de equitación. En este caso, bueno, es la falta de una enzima que procesa una proteína llamada fenilalanina. Entonces, en el caso puntual de la fenilcetanuria, lo más probable es que esta persona, si es que no cuenta, o sea, si es que se ha dado su proceso de desarrollo de forma regular, se van a dar cuenta de que, y no cuenta con ninguna dificultad cognitiva, no va a ser un impedimento recibir clases de equitación y que no nos mencionen sus padres. Sin embargo, si ya existe un déficit cognitivo a lo largo de su proceso del desarrollo, se van a dar cuenta de que es importante para justamente nosotros saber si sigue instrucciones y adaptar nuestro trabajo. También puede haber un cuadro de fibromialgia o presencia de dolor neuropático. Entonces, si es que es muy profundo el cuadro de fibromialgia, lo más probable es que nosotros tengamos que adaptar los tiempos para que justamente esta persona no se sienta inhabilitada al momento de recibir clases de equitación. Y el último, por ejemplo, puede llegar una persona que se manifiesta en nuestro delante como alguien regular, sin embargo, puede tener un cuadro de convulsiones. Es muy importante que nosotros sepamos esto, ya que ante un cuadro convulsivo, nosotros deberíamos de saber cómo actuar ante una emergencia y estar precavidos. Entonces, después, una vez de que nosotros vemos si es que existe un cuadro tanto evidente como oculto, es muy importante que nosotros sigamos los siguientes pasos.
Vamos a irnos por el lado más favorable, el que nosotros conocemos, tenemos experiencia y tenemos competencia. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra formación nos ha dado las herramientas para poder trabajar con estas personas. Entonces, lo más probable es que vamos a comenzar nuestro trabajo, diseñamos la ficha, diseñamos el plan de trabajo y empezamos. Caso contrario, voy a irme al extremo. Si nosotros no conocemos, no tenemos experiencia y encima nuestra formación académica no nos ha dado las herramientas para poder trabajar con esta persona, en mi opinión, lo más ético sería desistir y conducirle a esa persona hacia otro lugar que quizá puedan tener mayor conocimiento, mayor experiencia e incluso competencia para trabajar con ellos. Nosotros también tenemos otro cuadro en el cual básicamente nosotros no conocemos la condición clínica, no tenemos experiencia, sin embargo nosotros sí tenemos competencia. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra formación académica nos da justamente la guía y las herramientas para poder trabajar con esta persona. Esto es lo que me pasó a mí. Por ejemplo, a mí me llegó una persona que justamente está arriba el síndrome, que se llama síndrome doloroso complejo regional tipo 2. Yo no conocía la condición clínica, yo no tenía experiencia, sin embargo, tenía la competencia para poder trabajar con esta persona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos después? Hacemos investigación y trabajo en conjunto con el usuario para diseñar justamente un plan de trabajo adaptado y empezar el trabajo. Entonces, por ejemplo, acá les he puesto algunos de cualquier tipo de condición clínica. En primer lugar, nosotros tenemos que contar con la aprobación de un médico tratante, ya que no podemos obviar este paso. En caso de que no contemos con la aprobación del médico, nosotros no podemos comenzar el trabajo. Después nosotros tenemos que tener asesoramiento del usuario, ya que en mi opinión son los expertos. En este caso ellos son los que viven los síntomas, saben acerca de cómo se manejan en su día a día y por ende ellos nos pueden dar las claves para poder diseñar el protocolo de trabajo que vamos a llevar a cabo con ellos. Después nosotros tenemos que consultar la literatura y estudios académicos. Aquí es muy importante de que nosotros nos vayamos a una plataforma que no sea necesariamente solo Google, sino que vayamos a Google Académico, a un lugar donde nosotros podemos encontrar información válida. Entonces, por ejemplo, acá he incluido 2 estudios, justamente como para indicarles de que el Google Académico les puede ser muy útil. Ustedes pueden filtrar la fecha y si se dan cuenta, yo he encontrado un estudio que es de estos días, porque se presentó en mayo del 2020, acerca del efecto de la terapia asistida con caballos en personas con déficit de atención e hiperactividad. En mi caso, a mí me sirve un montón porque yo trabajo con trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, para personas que les interesa el trauma o el trastorno de estrés postraumático y la ansiedad, existe un último estudio que se presentó en marzo del 2020 y está aquí justamente mostrado en esta diapositiva. Otro recurso que les recomiendo utilizar a ustedes puede ser este libro, les voy a poner en la cámara, que se llama The Clinical Practice of Equine Assisted Therapy, en el cual ustedes van a encontrar muchos cuadros clínicos y de hecho este es el único libro en nuestra disciplina que está dentro de una plataforma académica. Entonces, si a ustedes les interesa encontrar un caso clínico o un modelo específico de tratamiento que se relacione con los caballos, lo van a encontrar en este libro y les va a dar una guía para poder saber cómo trabajar con este cuadro clínico. Después nosotros tenemos que ir a consulta externa. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué significa? Esto es básicamente lo que está haciendo Alejandro. ¿Por qué es tan importante esta red que está diseñando? Lo más probable es que haya personas que tienen muchísimo más experiencia en abuso sexual o en adicciones o en trastorno de déficit de atención e hiperactividad o en cualquier otro trastorno, ¿no es cierto? Entonces, a través de esta red nosotros podemos comunicarnos con Alejandro y Alejandro nos puede pasar un dato de una persona que básicamente tiene mayor experiencia, ¿no es cierto? O al mismo tiempo, si es que no contamos con esta red, nosotros podemos irnos básicamente donde el profe, donde alguien que nos da... Giancarlo, perdona, es que quieren, por favor, dejes puesto el libro tuyo que acabas de mostrar para que ya. ellos tomen Si nota de... quieres, si quieres al final, bueno, Vale, lo presento. No sé si se ve ahí, ahí Alejandro. se ve perfecto. Ahí. Vale, listo.
Les recomiendo de que, bueno, este libro no va solo. Este es el libro teórico y este es el libro práctico. Entonces son dos libros. El uno, ustedes van a encontrar básicamente los casos clínicos y en el otro ustedes van a encontrar lo práctico, muy importante. Y bueno, después en el tema de consulta externa, la idea es justamente contactar con otros profesionales y al final diseñar nuestro protocolo de trabajo. Entonces, bueno, acá yo básicamente he comenzado con el protocolo de trabajo. Eh, Aquí les voy a presentar a la persona que ya les mencioné en un inicio y de hecho creo que está en esta conferencia. Es Juliana Cárdenas. Es una persona que trabajó conmigo durante los últimos 2 años y es mi despedida porque creo que yo ya no voy a volver a ser su profesor de equitación porque ella tiene que viajar a Colombia, a su país de origen, por un tema personal. Entonces, bueno, yo cuento con la aprobación para poder justamente mostrarles esto. Entonces, vamos a comenzar con el protocolo desde paso a paso. Bueno, nombre, Juliana Cárdenas, tiene 31 años. Acá hemos incluido la nacionalidad, que es colombiana, género femenino. El horario está ahí. Nosotros hemos tenido algunos horarios dentro de los 2 años que hemos trabajado con ella. Y la experiencia previa en el deporte ecuestre, sí. Ella antes de llegar a Ángeles, sí contaba con experiencia previa en equitación. ¿Por qué es muy importante este trabajo? Porque en mi caso, yo al momento de hacer investigación pude constatar de que inclusive por la misma prevalencia baja de este desorden, no existen ni estudios ni gente que se ha metido en equitación con este trastorno. Quizá hay algunas personas que han trabajado con fibromialgia o en los últimos años, pero cuando yo investigué no había. Entonces, este protocolo de trabajo, cuando justamente yo me adelanté, yo justamente lo diseñé para que cuando Juliana decidiera dejar Ángeles por cualquier situación de la vida, la otra persona que va a trabajar con ella ya tiene una base de donde sostenerse. Entonces ya tiene un piso, básicamente. Esta persona ya no tiene que comenzar desde cero como fue en mi caso. Entonces el síndrome bueno, el motivo de consulta, mejor dicho, fue entrenamiento en equitación. Ella no quiso terapia. Ella fue directo a clases de equitación. Entonces nosotros aceptamos esto e identificamos y consultamos qué condición clínica tenía, porque ella vino justo con silla de ruedas. Y ella nos explicó que ella tenía síndrome doloroso complejo regional tipo 2. Entonces, a través de la investigación que nosotros hicimos y el asesoramiento que ella nos pudo dar, básicamente la descripción de este trastorno es la siguiente. Es un desorden de dolor complejo que puede surgir después de un trauma límbico o una lesión en el sistema nervioso periférico. Incluye anomalías en los nervios periféricos que generalmente involucra pequeñas fibras nerviosas sensoriales no mielinizadas o ligeramente mielinizadas que transportan mensajes de dolor y señales a los vasos sanguíneos que derivan en dolor continuo o alodinio. Ahora les voy a explicar cómo es esto, porque seguro que fue chino para todos, como lo fue para mí. Entonces, bueno, ¿qué es el síndrome doloroso complejo regional? Básicamente, esta es una enfermedad crónica caracterizada por una presencia de dolor intenso y desproporcionado, cuya fisiopatología actualmente no es clara y el curso por lo general es impredecible. El diagnóstico precoz de esta condición clínica básicamente lo que va a ayudar es a tener una evolución favorable del cuadro clínico y evitar complicaciones. La causa se ha podido apreciar de que se da tras un episodio nocivo que puede ser como una cirugía o un traumatismo menor. La prevalencia, como les dije, es un trastorno muy poco prevalente. Es de 26.2 personas por cada 100,000 individuos. Entonces, la predominancia está en el género femenino de 3-1 y el curso en la mayoría de ocasiones no es favorable. En este caso se le conoce por el síndrome del suicidio porque la gente por el dolor intenso se suicida. Y existen dos tipos. Existe el tipo 1 y el tipo 2. Ambos tienen los mismos síntomas. Ambos presentan un dolor neuropático, presentan hinchazón, inflamación y alodinia, que es mayor sensibilidad. Sin embargo, la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2 es que en el tipo 1 no existe una lesión nerviosa confirmada. En cambio, en el tipo 2 sí existe una lesión nerviosa total o parcial.
Y si ustedes se dan cuenta, más existen casos en el tipo 1, que es el 90% de los casos, y en el tipo 2 es el 10%, que es el caso de Juli. Acá he incluido algunas características del síndrome doloroso complejo regional. Estos son los síntomas. La primera es la alodinia, que es básicamente un dolor que surge en respuesta a un estímulo que no es doloroso. Está la hiperpatía, que es un dolor provocado por un estímulo que sí es doloroso, sin embargo, empieza con retraso, supera al estímulo y se extiende a más regiones de las cuales afectó. Por ejemplo, puede ser un pincazón de una aguja. Normalmente te duele inmediato, en este caso te duele después de un rato y es mucho más fuerte. Después está la hiperalgesia, que es una respuesta de dolor exagerada ante estímulos que normalmente son dolorosos. Una vez me pasó que estábamos cabalgando con Juli y le picó una abeja y lo que sintió fue como que le hubieran picado más de 10 abejas. Entonces requerimos bajarle de emergencia del caballo y actuar en ese momento. Después nosotros tenemos hiperestesia, que es básicamente la sensibilidad aumentada a un estímulo que no es doloroso, como puede ser el tacto. Normalmente a uno cuando le tocan la rodilla no le duele. Sin embargo, estas personas van a sentirse muy mal después de que les toquen la rodilla. Hay que ser muy cuidadosos. Presentan sudoración alterada. Ellos sudan cuando hace frío y no sudan cuando hace calor. Esto es una dificultad homeostática. Tenemos brillo en la piel, cambios en el color de piel, se presentan como cianóticos. Aquí existe un ejemplo donde está justamente una pierna más morada que la otra. Tenemos cambios en el crecimiento del cabello, pérdida y debilidad muscular, osteoporosis e hinchazón. Entonces, bueno, les voy a explicar aquí más o menos cómo funciona el síndrome doloroso complejo regional. Básicamente un detonante envía un mensaje al sistema nervioso central a través de un mensaje aferente que es transmitido por un nervio sensorial. El sistema nervioso central, mejor me guío por las flechas, el sistema nervioso central envía un mensaje eferente en respuesta, lo que básicamente desencadena un impulso nervioso en el sistema nervioso simpático direccionado al origen del dolor, que en este caso es la mano. Este impulso simpático desencadena una respuesta inflamatoria que básicamente causa de que los vasos sanguíneos se expandan y esto cause una hinchazón y un dolor extremo. Entonces, el dolor extremo desencadena otra respuesta de dolor, lo que se convierte en un ciclo continuo de dolor e hinchazón, que el dolor por lo general es ardiente. Entonces, ahora, ¿por qué nosotros teníamos que saber todo esto? Bueno, en el protocolo de trabajo nosotros básicamente vamos a indicar las partes en las cuales está afectada Juli. Entonces, las partes que están afectadas de Juli son básicamente las dos piernas, extremidad inferior derecha y extremidad inferior izquierda. Ahora, nosotros hemos colocado también los tratamientos. Normalmente no hay que colocarlos, o si quieren lo pueden colocar, pero en este caso puntual de Juli, ya vienen con ella. Los tratamientos van a estar presentes mientras ella está trabajando con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que se hace para el síndrome doloroso complejo regional? Primer tratamiento, estimulación de la médula espinal a través de un neuroestimulador. Estos son básicamente un dispositivo que va colocado de forma quirúrgica dentro de la persona y envía mensajes eléctricos y estimula la médula para reducir el dolor. ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque nosotros cada vez que vamos a subir al caballo a Juli, tenemos que, a través del control, apagar el neuroestimulador para que no genere incomodidad. Muy importante, hay veces de que se nos queda prendido y tenemos que apagarlo después de un rato. Otro tratamiento, bomba de infusión intratecal de medicamentos. Este es otro dispositivo que se coloca de forma quirúrgica y básicamente bombea un medicamento para reducir el dolor. En el caso de Juli, cuando vino Ángeles en Cuatro Patas, presentaba el neuroestimulador y aún lo presenta. En el caso de la bomba de infusión,
se la colocaron después. Sin embargo, existen algunas personas que reaccionan bien ante este tratamiento y en el caso de Juli no reaccionó bien. Tuvo una fuga de líquido cefalorraquídeo, lo que le generó una infección en el sistema nervioso, que también se le conoce como meningitis. ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque a raíz de la meningitis, ella desarrolló una, ¿cómo se puede decir? Cada vez que ella se agacha, ella tiene como un choque eléctrico en su columna, como un choque eléctrico. Entonces, esto le genera mucho dolor. Entonces, un medio adaptativo para justamente evitar el dolor es utilizar una rienda auxiliar. Entonces, aquí estamos con la bomba intratecal de morfina y el neuroestimulador, la foto. Otro tratamiento que no voy a entrar muy en detalle, pero les voy a enseñar cómo funciona, es el tema de la farmacoterapia. Entonces, acá yo he colocado todos los medicamentos que se utilizan con este trastorno. No voy a indicarles qué es cada uno y cómo actúa. Sin embargo, en el protocolo sí están incluidos. Entonces, bueno, acá he incluido algunos que son antineurálgicos o también se les conoce como estabilizadores del estado de ánimo, inhibidores de la recaptación de serotonina o antidepresivos tricíclicos, que básicamente sirven como un analgésico. Sin embargo, lo que me importa aquí de esto es los efectos secundarios que contradicen el deporte ecuestre. Entonces vamos a hacer un ejemplo. O sea, Juli no toma todos estos, pero existen algunos que no los toma de forma continua, entonces los puede tomar por un tiempo y después dejarlos. Entonces, por ejemplo, si es que Juliana tomara pregabalina, nosotros pondríamos una X y nos preocuparíamos de la pregabalina. Entonces, a mí me preocupa de la pregabalina, que es un antineurálgico, es justamente también se le utiliza como un estabilizador del estado de ánimo. Pero lo más preocupante es el tema de los temblores, el mareo, la sedación y la visión borrosa. Aquí quiero ser muy claro. Los temblores, nosotros acá, por eso es muy, muy importante que en cada centro de terapias ecuestres uno cuente con un profesional de la salud para que justamente pueda evaluar esto. Si los temblores realmente son representativos y significativos o realmente se presentan de una forma esporádica. Nosotros tenemos que ver el tema del mareo. Si es que viene con mareo, básicamente no se puede subir al caballo. Si tiene visión borrosa, no se puede subir al caballo. Si es que cuenta con sedación, acá nosotros tenemos que evaluar la sedación. Si es que la sedación se da por el dolor o si existe una alteración a nivel del sistema de conciencia. Si existe una alteración en el nivel del sistema de conciencia, Juliana no se puede subir al caballo. Por eso se lo destaca en el protocolo que ella lo va a firmar. Acá existen otros medicamentos, en este caso son opioides, el que puntualmente utilizaba Juliana cuando vino originalmente a Ángeles era la morfina. Lo que me preocupaba de la morfina es la visión borrosa, la de sedación y el mareo. Sin embargo, tanto la visión borrosa como el mareo, Juliana no se puede subir al caballo. En el caso de la sedación, yo tengo que evaluar si existe una alteración a nivel de la conciencia, si es que existe evidentemente o solo se debe a una sedación a nivel del dolor. Y acá nosotros hemos dejado un espacio para que ella incluya otros medicamentos que ella podría utilizar, por ejemplo, a lo largo de su curso y pronóstico de su trastorno. Justamente después, ella empezó a utilizar un fármaco que en mi opinión es muy noble, que es la metadona. Este es un opiáceo sintético, también se utiliza para las adicciones. Sin embargo, acá lo que más me preocupa es la somnolencia y el dolor de cabeza como efectos secundarios que contradicen el deporte ecuestre. Obviamente, aquí justamente evaluamos si la somnolencia implica una alteración en el nivel de conciencia o no. Si es que sí implica, no puede subirse al caballo en ese momento. Entonces, acá hemos diseñado el protocolo, que es las adaptaciones que nosotros hemos tenido que cumplir justamente para que Juliana monte a caballo. Entonces, el primero, dado que Juliana básicamente no va a utilizar sus piernas para impulsar al caballo, ya puede contar con la ayuda de una fusta larga, de esas de adiestramiento. Otra, el tema del casco de equitación, obligatorio, 0 chances, si no, no sube al caballo. Guantes, hubo un tiempo que Juliana empezó a desarrollar el síndrome también o síntomas de dolor en sus manos.
Entonces, los guantes le protegían de esto. Contar con un chaleco de equitación. En Ángeles, bueno, realmente nuestros estudiantes, si desean, vienen con el chaleco, si no, no. Entonces, en este caso lo hemos puesto como opcional. Nosotros no contamos con chalecos para cada uno de los estudiantes. En el tema de Juliana, no puede montar con silla de montar y hay que evitar cualquier tipo de, ¿cómo se puede decir? Superficie sólida y con hebillas. Entonces, en el caso de ella, ella monta con peleros. Antes nosotros no contábamos con un pelero como el que está en la fotografía. Nosotros lo diseñamos a este pelero después de un tiempo. Y justamente este sería el ejemplo más acertado para poder trabajar con ella. Nosotros hemos utilizado algunos peleros justamente para que incluso no exista fricción entre la columna del caballo y ella se sienta 100% cómoda y no le duela. Después nosotros, antes, cuando recién comenzó, contábamos con 2 sidewalkers o 2 apoyos. Ahora nosotros solo contamos con supervisión. Eso quiere decir de que hemos ido evolucionando a través del tiempo. Bueno, los sidewalkers básicamente le daban un apoyo para que justamente ante cualquier tipo de desequilibrio, ellos, como estaban más o menos a 1 metro de distancia, evitaban de que ella pudiera tener una caída. El carga-freno, el freno y las riendas, obviamente los vamos a incluir. Y en este caso hemos incluido un tamaño de caballo. Estos son más o menos los caballos que hay en Ángeles, entre 1,50 y 1,60. Si es que otro profesional piensa que se puede utilizar un caballo más alto, yo respeto esta opinión. Yo he incluido esto por el tema de los sidewalkers en un inicio, porque necesitaban sujetar a Julián en caso de emergencia en la parte del tronco, no en las piernas. Entonces, justamente aquí abajo está puesto de que a Juliana no le pueden tocar ni rozar las piernas bajo ninguna circunstancia por el tema del dolor. Y nos hemos adaptado así durante 2 años. Entonces, por eso yo escogí un tamaño no tan alto. Acá hay, bueno, el tema de la emergencia, siempre puede haber una emergencia, entonces nosotros, todas las personas que están en Ángeles y que trabajan con Juliana saben y se han entrenado de que no pueden tocar ciertas partes del cuerpo y sí pueden tocar ciertas partes del cuerpo en situaciones de emergencia. En este caso, lo que sí podemos topar son los hombros, los brazos, la espalda y la barriga. Los demás no podemos topar. Después nosotros tenemos el hecho de que nosotros tenemos que permitir espacios de estiramiento durante la sesión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ella puede a veces tener momentos de dolor tan fuerte que ella requiere de que justamente se le dé un espacio para estirar. Entonces, nosotros hemos dedicado como 10 minutos para estirar durante una sesión de 45 minutos. Otra cosa, en caso de existir dolor extremo, básicamente nosotros tenemos que bajarla del caballo. Bueno, no sé qué dice aquí, es como que se ha escrito algo, pero no sé qué es. Bueno, aquí está nuestro protocolo, básicamente cuáles son los ejercicios que nosotros hemos desempeñado con ella durante los 2 años. Y se fue mi conferencia, no sé qué pasó. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Sí, perfecto. Dale, vuelve a compartir. Es que habían escrito ahí emergencia. Entonces, para Ya. que la quitaras. No sé quién escribió. Bueno, acá está justamente el protocolo de trabajo que hemos llevado a cabo con Juli, cuáles son los ejercicios, incluso he incluido algunos dibujos que ya están parte de mi libro en este capítulo. Y bueno, para los que ya los reconocen, son los 8, los círculos, los cambios de mano, las serpentinas. Por ejemplo, acá está una mesa de billar. Para aquellos que no conocen la mesa de billar, les he graficado la mesa de billar. Hay que reconocer que existen 2 mesas de billar, una para psicoterapia y una para desempeño en pista. En este caso es la de desempeño en pista, así que no la confundan. Acá está un slalom y acá está las rectas. Entonces nosotros hemos alcanzado a hacer tanto paso, trote y galope, y los que están en negro son aquellos que no hemos podido desarrollar. ¿No es cierto? Por ejemplo, durante el trote nosotros no hemos podido hacer slaloms o serpentinas
o la mesa de billar. Sin embargo, sí hemos hecho rectas y diagonales, hemos hecho círculos y también hemos hecho galope, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí está Juliana preparando al caballo, que es una imagen muy emotiva. Se paró la presentación. Déjeme, esperemos un rato que pase. Bueno, acá está Juliana justamente en sus clases de equitación. Por ejemplo, acá está una pista que nosotros en Ángeles la tenemos para niños pequeños. Sin embargo, bueno, en este día nosotros nos desempeñamos arriba. Nosotros tenemos otra pista un poco más grande en otra sección de Ángeles en 4 patas. Entonces, bueno, ahí la ven haciendo su trabajo. El protocolo, algo muy importante, consentimiento informado. Nosotros no podemos comenzar clases sin esto, básicamente, con una persona que cuenta con estas condiciones, mejor dicho. Entonces, básicamente este consentimiento incluye algo que ya hemos hablado, como puede ser el hecho de que nosotros, en caso de que Juliana o otro usuario ya se tenga que ir de Ángeles, nosotros tenemos que indicarle qué es lo que hemos hecho con esta persona y tener una línea de base, ¿no es cierto? Y otro punto importante de este consentimiento es que todas las personas de Ángeles que van a trabajar con ella van a contar con este protocolo. Entonces, ella autoriza de que esta información se divulgue de esta manera. Al mismo tiempo, ella es consciente de que el deporte ecuestre incluye riesgos. Entonces, ahí les dejo el consentimiento informado que se hizo con ella el día que pisó Ángeles en 4 patas. Sin embargo, hoy en día cuento con un poco más de información, incluso estoy justamente escribiendo mi libro y me he dado cuenta que el tema de los accidentes y el tema de todo lo que puede pasar en relación al mundo del caballo es muy importante. Entonces, creo que mi consentimiento informado anterior no era tan eficaz en relación al que justamente he incluido ahora. Y se los voy a compartir. Estas son palabras ya textuales que están en mi libro y dice lo siguiente. Toda actividad asociada al caballo no está exenta a situaciones de riesgo. Caídas fortuitas, patadas, mordeduras, pisotones, que podrían causar temor transitorio inmediato al usuario y en mayor grado consecuencias lesivas como heridas leves, fracturas o la muerte de la persona en casos menos favorables. Una limitada proporción de estas situaciones de riesgo puede darse por circunstancias imprevisibles. No obstante, se adoptarán todas las medidas de prevención que estén al alcance de, en este caso va el nombre de la organización, para garantizar la seguridad del usuario. Es muy importante que nosotros demos a conocer esto. Antes yo lo ignoraba y no tenía idea. Sin embargo, es muy importante de que incluso se incluya un cuadro fatal como el tema de la muerte, ya que esto nos va a proteger ante cualquier situación. Como ustedes sabrán, el mundo del caballo a nadie, a pesar de que lo entrenen de la mejor manera y se desempeñen en un cuadro muy controlado, nunca está exento a tener cualquier tipo de accidente. Entonces, bueno, acá nos vamos a quedar un ratito. Realmente acá es donde les pido ponerse al 100, porque esto es básicamente la explicación de cómo la actividad ecuestre puede ser útil para diferentes cuadros clínicos y sobre todo y en específico, cómo explica el marco teórico de cómo le ayuda a Juliana Cárdenas y a una persona que tiene síndrome doloroso regional complejo. Entonces, bueno, acá incluido el gráfico de la respuesta adaptativa al estrés. Uno puede tener algunos tipos de estrés. Uno puede tener un cuadro de estrés agudo, como por ejemplo estoy teniéndolo yo y estuve teniéndolo antes de desarrollar esta charla, que básicamente es el estrés que surge en respuesta a las exigencias del día a día. Sin embargo, este es motivante y al mismo tiempo es emocionante. Es básicamente el cuadro que yo tuve antes de la conferencia que me ayudó a prepararme y estar listo para poderles presentar todo lo que les estoy presentando. Después nosotros tenemos un cuadro de estrés episódico en el cual son episodios de estrés que se manifiestan con mayor frecuencia y ya afectan a nivel físico y emocional a la persona. Y después nosotros tenemos un cuadro de estrés crónico que ya es parte de la persona y se manifiesta en el día a día, año tras año. Entonces, en el cuadro de estrés crónico, por ejemplo, existen algunas circunstancias que le llevan a una persona a tener este tipo de estrés,
como puede ser la pobreza, puede ser una familia disfuncional, un matrimonio disfuncional, estar no a gusto con una carrera o con un trabajo, y en el caso puntual de una persona que tiene síndrome doloroso complejo regional, puede ser básicamente las exigencias y limitaciones que le causan el dolor en el día a día. Entonces, básicamente lo que explica este gráfico, espero que aquí está la flecha, sí está la flecha, aquí está el sistema neuroendocrino. Ante un detonante de estrés, básicamente, ¿cómo funciona el sistema neuroendocrino normalmente? Las neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo secretan arginina, vasopresina y corticotropina, lo cual se convierte en propio melanocortina, y esta estimula a la pituitaria anterior a producir adrenocorticotropina, que es básicamente lo que está en el gráfico. Esta de aquí, además de las beta endorfinas, que se segregan como una forma y una respuesta adaptativa para lidiar con el cuadro de estrés, se van al torrente sanguíneo hacia las glándulas adrenales. Entonces, en las glándulas adrenales se producen glucocorticoides, como es el caso del cortisol. El cortisol se distribuye en el torrente sanguíneo, y este de aquí, básicamente, si es que se ha segregado una cantidad suficiente de cortisol, el sistema se apaga a través de retroalimentación negativa, como se puede apreciar en el gráfico. Caso contrario, si es que no existen el número de receptores, como es el caso que está acá, del cuadro de estrés crónico. La retroalimentación negativa no influye para apagar el sistema. Entonces, normalmente las neuronas del núcleo paraventricular segregan tanto corticotropina y arginina vasopresina como 3 a 2 pulsaciones por hora. Y nosotros tenemos altos niveles de cortisol en la mañana y bajos niveles de cortisol en la tarde. Esto nos ayuda básicamente en la mañana a poder lidiar con actividades que demanden de atención y que sean muy demandantes para el ser humano. Por eso es importante que los estudios se den mejor en la mañana. Otra cosa muy importante de saber que explica este gráfico es que básicamente los glucocorticoides son hormonas pleiotrópicas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen receptores distribuidos a lo largo de las diferentes células y en los tejidos intracelulares, lo que les lleva a tener mayor alcance. Por eso su efecto se puede ver reflejado en otros sistemas que les voy a mencionar ahora. Entonces, para aquellas personas que justamente se vayan a desempeñar en su trabajo clínico con personas con depresión, se van a dar cuenta de que la curva de cortisol se mantiene estable durante todo el día. Entonces, no tiene picos altos en la mañana y bajos en la tarde, tiene picos altos todo el día. Y existe una hipoactivación del sistema neuroendocrino ante situaciones de estrés, lo que les lleva básicamente a no tener los recursos necesarios para poder lidiar con el estrés. Otro cuadro clínico que van a trabajar en terapia asistida con caballos son personas que tienen trastorno de estrés postraumático. Y de hecho, mi querida amiga Karina Gala, que está aquí y me hizo una pregunta la semana pasada, tiene que ver con esto. Ya averigüé. Y, por ejemplo, aquellas personas que tuvieron o experimentaron un evento traumático y liberaron cortisol durante el evento traumático, se ha podido apreciar de que no cuentan con trastorno de estrés postraumático. Caso contrario, aquellos que vivieron un cuadro de traumático y no liberaron cortisol durante el cuadro traumático, sí desarrollaron trastorno de estrés postraumático. Entonces acá ocurre un proceso cognitivo que se llama disociación. Y básicamente, ¿qué es la disociación? Es un atajo que nosotros escapamos de los detonantes que nos llevan a tener estrés. Entonces, básicamente para aquellas personas que se van a desempeñar con estas personas, yo les recomendaría hacer una terapia de desensibilización sistemática a través de la manifestación de estímulos de forma gradual. Porque lo que se ha dado cuenta en la literatura es que el cortisol también ayuda a
consolidar memorias. Entonces, también nosotros podemos ver de que el sistema neuroendocrino influye, por ejemplo, en aquellas personas que tienen disfunciones sexuales. Y justamente porque normalmente el sistema sexual funciona de la siguiente manera. El núcleo preóptico libera una hormona llamada gonadotrópica que básicamente libera hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Y estas de aquí van a influir tanto en el ciclo menstrual de las mujeres como en la producción de testosterona y espermatozoides de los hombres. Entonces, lo que se ha podido apreciar en la literatura es que una desregulación del sistema neuroendocrino básicamente va a causar que haya una inhibición sexual y básicamente se inhibe la hormona gonadotrópica. Entonces, esto causa en las mujeres puntualmente cambios en los estados de ánimo debido a cambios hormonales. Y en el caso general de hombres y mujeres se puede inhibir la acción reproductiva, justamente porque bueno, esta es una acción del cerebro para justamente ahorrar energía. Entonces, ahora sí les voy a indicar lo que justamente estamos y el sistema que nos conviene con Joule, y es el sistema inmune. Ese es otro sistema que se ve afectado a través del sistema neuroendocrino y una desregulación del sistema neuroendocrino, como hemos visto en esta explicación. Entonces, lo que han encontrado en la literatura es que una desregulación del sistema neuroendocrino causado por cuadros de estrés crónico lleva a un proceso inflamatorio y justamente aquí vemos la presencia de citoquinas y al mismo tiempo existe una inhibición del sistema inmune. Esto es muy importante para saber incluso ahora en tiempos de COVID, ya que algunas células del sistema inmune, como justamente las células T, las citoquinas, las leucocitos, los macrófagos, los neutrófilos, todos estos chicos básicamente no van a actuar de la forma apropiada. Entonces, ¿qué ha encontrado la literatura en relación al deporte y a la terapia asistida con caballos y al solo hecho de cabalgar? Lo que ha encontrado es que básicamente ayuda a regular el sistema neuroendocrino y a reducir los cuadros de estrés crónico. Esto es muy importante, ya que en nuestro caso puntual de mi querida amiga Julie, nosotros lo que estamos logrando es no reducir el dolor. Sin embargo, nosotros lo que le ayudamos es a poder lidiar con su cuadro de estrés crónico producido justamente por el dolor, que ya lo expliqué en las anteriores diapositivas, y justamente para que no haya una complicación a nivel superior en su cuadro clínico. Entonces, las conclusiones generales de mi presentación básicamente son las siguientes. Por más de que exista una condición clínica subyacente, no necesariamente este es el motivo de consulta para acudir a nosotros. Otra conclusión. A pesar que el motivo de consulta no contempla un tratamiento con caballos, debemos evaluar las condiciones de nuestro trabajo y adaptarlo a las características de la condición clínica específica. Y por último, nuestra intervención puede tener efectos terapéuticos a pesar que no estemos dando terapia, como les acabo de demostrar ahora a través de un marco teórico evaluado y que apoya la literatura. Entonces, bueno, antes de terminar mi presentación, quería agradecerles. Quiero invitarle a un amigo mío que está en esta charla, que básicamente les converse un poco más a nivel experiencial. Yo les he explicado un poquito a nivel de cuadro clínico cómo funciona y cómo fue el protocolo de trabajo nuestro con Juliana y cómo podría ser con una condición clínica que es desconocida para nosotros. Sin embargo, me encantaría de que mi querido amigo Manuel, que ya lo conocen también, pueda hablar y dar una experiencia más vivencial de lo que hemos vivido con mi querida Juli. Entonces, Manu, te doy la palabra y creo que ya les aburrí a todos. Bueno, hola a todos. Veo que hay varios amigos acá. Hoy cambiamos el tema y sin diapositivas. Seguramente podamos charlar un poquito más relajados. Agradecerle a Giancarlo, le mando un beso enorme a mi hermana Juliana Cárdenas, que la veo ahí. Contar un poco lo que es una experiencia que creo que fue para los tres
desde lo vivencial, desde lo emocional, de un aprendizaje que fue desde el día número 1, porque en lo personal no tenía ni idea de qué estábamos hablando. Y lo más que uno intentó fue ayudar en la parte de emocional, pero en apoyo de que esos caballos, de que fuimos cambiando tanto, de tanto individuo, de tanto ir probando caballos y distintas experiencias y cómo montarla, cómo subirlas, cómo bajarlas, cómo ayudarla, dónde presionar, dónde no presionar. Fuimos aprendiendo mucho, seguimos aprendiendo, pero la verdad que fue y es una experiencia distinta, porque no son afecciones conocidas para el común denominador de las personas que por ahí trabajamos en esto. Pero bueno, una anécdota muy, muy marcada es cuando hicimos la primera clínica de Doma India y Amance del Alma en Ángeles en Cuatro Patas. Y Juli, como yo siempre le digo, es una amazonas o yoqueta muy intrépida. No hay forma de que uno le diga que no a Juli. Ella te dice, yo quiero subirme a un árbol a caballo. Y vos la mirás y le decís, pero no es tan fácil. Y ella te mira y te dice, yo me voy a subir a ese caballo y me voy a tirar de un árbol, ¿no? A modo de ejemplo muy drástico. Resulta que empezamos esa clínica sábado temprano y a mediodía, cuando paramos a almorzar, una yegua a paso fino colombiano, muy nerviosa la yegua, cruda, viene Julio y se me acerca y me dice, yo la quiero montar. Bueno, le digo, ¿qué tema? Así que terminamos de almorzar, me le acerco a Giancarlo, que es el psicólogo y obviamente es el experto en todo esto, y le digo, te voy a comentar una locura que voy a hacer cuando lleguemos al corral. Y digo, y no te voy a consultar, te voy a comentar lo que te voy a pedir que me ayudes a hacer. Y se agarró la cabeza, la vio venir, porque ya nos miramos y nos conocemos, porque somos como hermanos. Y la verdad que hicimos un núcleo los tres, hicimos un grupo de amigos muy, muy lindo. Entonces fue solamente mirarnos y ya sabíamos por dónde venía. Le digo, vamos a subir a Juliana a la yegua. Yo todavía hay parte de los caballos que, si bien tengo la fortuna de poder trabajar con ellos casi que todos los días y encontrarme potros crudos casi que todos los días, yo no sé cuál es la parte energética, emocional, no sé. Todavía no he logrado desarrollar que aquella yegua que era una fiera 2 horas antes, cuando Juli entró a ese corral, perdón, fue como que la yegua nos miró y dijo, súbala que me voy a portar como nunca. Y bueno, le prometí a Giancarlo que no me iba a emocionar, pero me es muy difícil porque fue un momento muy mágico. No solo para mí, sino éramos 50 personas, no volaba una mosca. Y el novio de Juli nos ayudó a subirla, porque estábamos los dos muy, muy tensos, de verdad. Y lo que despertó ese momento fue único. Dimos varias vueltas al corral, claramente uno de cada lado, no ayudándole a Juli. Juli montó sola como que la yegua hubiera sido totalmente mansa, con una confianza y como siempre digo, y ya les dije, una manzona muy intrépida. Entonces lo que nosotros siempre rescatamos es que, y ese aprendizaje de que Juli siempre nos llega a nosotros, que todas las afecciones que Giancarlo le acaba de explicar, que yo lo personal no tengo ni idea, cuando él me lo ha explicado nunca me ha quedado nada, lo único que me queda es que la fuerza de voluntad y la enseñanza que nos deja Juli cada vez que trabajamos con ella es un aprendizaje único y el que me llevo todos los días
cada vez que trabajo con ella y me voy para mi casa o cuando hablo con ella por teléfono. Es lo que les puedo contar desde una vivencia única. Nosotros tres sabemos que nos queremos mucho y que somos un equipo más que de trabajo de amigos. Así que bueno, como siempre, felicitarlo a Giancarlo, que es un gran profesional. Pierdo un poco la objetividad porque lo quiero mucho, pero él es muy bueno y Juli es un hermano. No lo aburro más. Muchas gracias. Voy a poner en silencio Bueno, nomás. bueno, creo que esa ha sido nuestra presentación. Si alguien más, de hecho, si Juli, que ahí la veo, quise conversar contigo antes de la charla, pero creo que no hubo el tiempo. Si tú quieres decir algo, quieres compartir, creo que no. Eh, pues bueno, realmente, si es que alguien tiene alguna pregunta de este caso, si es que alguien quiere hacer alguna aclaración, sugerencia, les invito realmente a compartir lo que tienen en mente y les agradezco por haber asistido a la charla y por haberle prestado interés. Bueno, Giancarlo, antes de dar inicio a esa serie de preguntas o comentarios o sugerencias, pues felicitarlos en conjunto, desde Juliana, a ti y a todo el equipo de Ángeles con cuatro patas o de cuatro patas, porque pues igual trabajar no solo este, sino todos los casos desde el corazón muestra no solo la parte profesional, sino la dedicación y la sensibilidad. Y creo que independientemente de cualquier caso, eso va a ayudar y va a tener un impacto muy, muy hermoso, tanto en casos como en el de Juliana, como en el de los familiares, que a veces también es otra parte de una carga fuerte que llevan también, ¿no? Entonces, esos dos cuadritos del estrés completamente perfectos. Mm, Cuéntanos un poco más acerca del lugar donde estás, que sé que hay mucha gente que querrá saber dónde están ubicados, qué otras cosas, qué otros servicios prestan, ¿vale? Y ya arrancamos con el ciclo de preguntas. Dale, bueno, pues gracias Alejandro, espero no haberles aburrido, creo que yo soy un poco más técnico y más teórico. Eh, También, bueno, realmente el trabajo emocional con Juli es brillante, siempre. Y bueno, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Quito. Como les dije en la anterior presentación, yo soy paisano, soy ecuatoriano, a mucha honra, estoy en el centro del mundo y tenemos un convenio de cooperación con el municipio de Quito para trabajar en el Parque Metropolitano de Quito, que es el pulmón de la ciudad. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Bueno, mi madre fundó Ángeles en Cuatro Patas hace muchos años. Cuando yo era un niño, la idea era fundar una escuelita de equitación integral que de hecho pudiera trabajar tanto con personas con discapacidad como personas que cuenten con algún cuadro clínico o simplemente personas que tengan algún desarrollo típico. Como les comencé a indicar al inicio de mi presentación, realmente para nosotros no existe diferencia, todos somos seres humanos y todos tenemos la igualdad de derechos, tanto en nuestras fiestas como en nuestro momento de clases, todos compartimos como una linda familia y eso es lo que básicamente ha hecho de que este espacio sea tan enriquecedor y todos podamos aprender tanto del uno como del otro. Ha habido clínicas de Manuel que ha hecho en Ángeles en Cuatro Patas que han participado personas que cuentan con alguna discapacidad y Manuel ha trabajado con ellas como si fueran personas regulares. Incluso, bueno, él mencionó y se puso muy emotivo y agradezco que haya compartido esta experiencia de la de Juli, que se subió a un potro recién domado, eh, a pesar de que ella está en silla de ruedas y este potro llevaba unas horas. También hubo otra persona que también quiso estar en uno de los cursos de Manuel, que se hizo en Ángeles en Cuatro Patas y, por ejemplo, tenía un trauma cerebrovascular. Sin embargo, Manuel, igual, si ella insistió, ella realmente pudo subir. Entonces, bueno, creo que eso responde a tu pregunta un poquito de dónde estamos, quiénes somos, qué hacemos. Vale, también muchas personas me han pedido presentación para enviársela por PDF. Se las compartimos a ellos, ¿vale? Sí, Vale, impecable. ok, Está en tu correo, está en tu correo. listo. Mm, Entonces,
Creo que en este momento vamos a ir con la parte de las preguntas. Yo creo que en el caso de las personas que quieran activar su micrófono, creo que inicialmente vamos a que las preguntas sean directamente dirigidas hacia Giancarlo, ¿vale? Sea a través de él quien responda. Y en el momento en el que Juliana, si en algún momento desea abrir su micrófono, es bienvenida, ¿vale? Creo que sea obviamente todo dirigido inicialmente hacia Giancarlo. Yo quiero empezar con una pregunta, Giancarlo, y cuéntame, normalmente se conoce que hay un detonante siempre, a veces son temas quirúrgicos, a veces son accidentes, lesiones. El caso de Juliana, ¿qué edad fue y cómo empezó? Bueno, voy a intentar responder esta pregunta de la mejor manera. Juli tuvo un desarrollo típico hasta más o menos sus 25 años de edad. Después ella también empezó a presentar como un tipo de dolor en sus piernas y por eso, si no estoy mal, recibió una operación quirúrgica de la cual derivó el síndrome doloroso. No sé si estoy en lo correcto, Juli. ¿Me asientas o no me asientas? Sí, realmente fue por un síndrome, eh, una compresión en el túnel del tarso, que a raíz de un problema de pie plano valgo, que al parecer no tuve un buen tratamiento, se me fue empeorando con los años hasta que ya se me agravó y se me comenzaron a romper unas fibras nerviosas de inicialmente el pie izquierdo, eh, pero el síndrome empezó a desarrollarse en el pie derecho en la segunda cirugía para corregir el pie plano valgo y descomprimir el túnel tarsiano. Eso. Ok, muchas gracias. Y la siguiente pregunta es para ti, cuéntanos qué has podido aprender de Juliana. No, pues, bueno, no sé si me escuchan, si estoy, sí, ¿no? Ahí está, perfecto. Bueno, realmente Juli para mí es un ejemplo de vida. Yo creo que antes de conocer a Juli era una persona muy conflictuada. Ella lo sabe, ahora somos muy buenos amigos y confío en ella plenamente. Y justamente ella fue un ejemplo para mí, para que cada día, a través de ver la lucha que ella tiene todos los días ante el dolor y ante las limitaciones que éste le presentan, hacerle frente a eso, ¿no? Entonces, había veces de que yo estaba muy mal por cosas que eran insignificantes en mi vida. Y me empecé a dar cuenta de que realmente uno tiene que empezar a vivir la vida plenamente. Voy a ser muy sincero de que con Juli, por ejemplo, hubo veces de que supuestamente vivimos en un país. El Ecuador es uno de los países de Latinoamérica que supuestamente tiene reglas de inclusión para personas con discapacidad. Sin embargo, del dicho al trecho hay mucho trecho. O sea, realmente con Juliana cada vez que vamos caminando por la calle es como una acción suicida. Y esto de aquí no le lleva a ser un obstáculo. Ella se dirige a su oficina todos los días en la silla de ruedas, no toma un bus, no toma un taxi. Ha habido veces de que ella se ha dirigido a Ángeles en Cuatro Patas, si bien es cierto, no estamos tan lejos de donde ella vive, pero, por ejemplo, un día la atropellaron mientras estaba viniendo acá porque ella venía en su silla de ruedas. Entonces, ella me enseñó esto, me enseñó a perseverar, a ser constante en mi trabajo, a ser cada día una mejor persona y un mejor profesional. Y creo que eso es muy válido. Realmente creo que Juliana es un ejemplo no solo para mí, sino también para otros casos y otros niños. Hay veces de que yo tengo, quizá me ponga emotivo, disculpen un montón, pero yo tengo muchos alumnos en Ángeles en Cuatro Patas. Y curiosamente, Juliana les ha dado clases y estando en su silla de ruedas. Entonces, estos niños, cuando, por ejemplo, no ha estado Juliana, me han llamado y por ejemplo, han hecho justamente un audio diciendo, Juli, ¿por qué no estuviste en mi clase? Y esto es como muy motivante para mí. Por ejemplo, el hecho de que ella
a pesar de que esté en una silla de ruedas, ella sea el héroe y sea el ejemplo a seguir para niños que incluso tienen discapacidad o no. ¿Me entiendes? Entonces, esto es lo que realmente le hace a Juliana valiosa dentro de nuestro trabajo. Quizá muchas personas creerían y dirían, mierda, con ese cuadro clínico que ella presenta, yo lo contradigo completamente el trabajo ecuestre. Y quizá muchos piensen que somos unos inconscientes. Y respeto ese pensamiento. Sin embargo, como nos hemos dado cuenta en este tiempo, Julián es un ejemplo para nosotros en nuestro día a día. Entonces, bueno, espero haberte respondido tu pregunta. La verdad no sé si lo hice o me fui por la rama. Realmente sí, muchísimas gracias. Y ahora sí le doy apertura a quien desee participar a través de Listo, preguntas o de algún comentario. listo. Creo que nos dejaron mudos. Adelante, Fabiana. Perdón, vamos con Fabiana y después Caterina. ¿Se escucha? ¿Se escucha muy bien? Una pregunta es para Manuel. Tú eres domador, ¿verdad? Sí, adelante. ¿Ahora? Te escuchamos muy bien. Está bien. Una pregunta es para Manuel. El tipo de caballo que se usa en equinoterapia, ¿verdad? Yo soy de Uruguay, soy veterinaria yo. El tipo de caballo, el tipo de doma que se realiza, el tipo de carácter del caballo, ese tipo de cosas, ¿es especial en equinoterapia o quería saber algo de ese tipo de cosas? Y después una pregunta para Juliana. ¿Cómo la equinoterapia la ayuda a ella en su patología? Gracias. ¿Cómo andás, Fabiana? Mucho gusto. Mira, yo le voy a dar la palabra a Juliana, que es el centro o es el tema, y después te doy un tips corto de tu pregunta. Juli. Fabiana, para resolver tu pregunta, realmente los caballos no tienen o sea, en cuanto a la mejoría de mi patología, no hay ninguno. Incluso subirme al caballo después yo termino muy cansada y bastante adolorida. Pero desde muy pequeña fui equitadora y competí, incluso hice vaulting un tiempo. Cuando quedé en silla de ruedas, mi principal como susto, angustia y temor fue no volverme a subir a un caballo. Y solo hasta que llegué a Ángeles logré subirme al caballo, porque antes de Ángeles fui a otra fundación, y en la prueba que me hicieron, el instructor le dice a mi novio que no, que lo que hay que hacer es apretarme mucho las piernas para que yo deje de sentir dolor, porque no es verdad. Entonces, mi novio le dice como esto es un cuadro clínico confirmado, no, y me baja del caballo y nos vamos. Llego a Ángeles y todos los días terminé con mucho dolor, pero para mí los caballos lo son todo. Y el médico, incluso cuando le contamos que yo estaba yendo a los caballos, de una supuso que no estaba haciendo equinoterapia, sino estaba haciendo equitación, y dijo, o sea, no lo voy a contraindicar y por mí no hay problema. Mientras te sirva para el alma, el resto no importa. No tiene ningún alivio en la patología, pero soy demasiado feliz en un caballo. Gracias, Juliana. Lo mío, Fabiana, va a ser muy corto. Para mí, todos los caballos son para equinoterapia. Lo que vos podés por ahí, para el equinoterapeuta o para la terapia, es
te puede quedar para una rampa un caballo más alto, un caballo más bajo, bueno, lo que sea más cómodo. Pero el problema no es el caballo, el problema es el domador. Algo cortito. Ok, genial. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono? Creo que Catherine había abierto el micrófono para preguntar o comentar algo. No, era para agradecer nada más por la exposición, por la presentación del caso. La verdad que súper interesante. Así que muy agradecidos a los tres por esto. No, ok, perfecto. Yo, Adelante. pues muchísimas gracias, Giancarlo, por tu presentación. Soy Jacqueline, acá te pongo el video. Acá estoy. Yo tenía una pregunta técnica sobre los libros que tú mostraste. Dijiste que presentan actividades o que uno era teoría y uno era de actividades. Esa parte no los vi bien y la verdad no entendí esa parte de los libros. Dale, no, es una excelente pregunta. Mira, este es un libro académico que básicamente explica nuestro trabajo de la terapia asistida con caballos en las diferentes áreas que esta tiene. Entonces, existen algunas organizaciones internacionales como es EAGALA, PAD o AJA, que han realizado varios estudios con diferentes poblaciones clínicas. Entonces, lo que este libro básicamente refleja es toda la investigación que se ha hecho hasta el año 2017 en nuestro trabajo y sobre todo estudios válidos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy puntual. Alguien que desea hacer un trabajo acerca del COVID-19 y el impacto que puede tener la terapia asistida con caballos en poblaciones vulnerables. Uno puede acudir a este libro y evidentemente no va a encontrar nada del COVID-19, pero sí va a encontrar condiciones clínicas a las cuales ha habido estudios, como por ejemplo veteranos de guerra, que presentan síntomas muy similares a personas de COVID. Entonces uno se refiere al primer libro, revisa lo que te recomienda la autora y ahí te va a recomendar un montón de autores que ya han hecho estudios clínicos con veteranos de guerra. Entonces ahí tú puedes seguir una pista con el primer libro. En el caso del segundo libro, tú lo que vas a tener es una guía práctica, que es básicamente una vez de que tú ya lees el primero, el segundo te empieza a hacer preguntas, como para evaluar si es que tú estás bien o mal, más o menos. Es una autoevaluación. Ah, ok. Entonces el primero te exhibe lo que le llamas aquí al otro lado el data, la información. Todo. Y en el segundo es como el seguimiento de ese data, de esa información. Sí, quizá hay algunos, sabes, en el segundo libro lo que yo he encontrado es que existen bastantes ejercicios de psicoterapia asistida con caballos y que te da básicamente el cuadro y el marco teórico y los estudios que se han hecho y más o menos te deja espacio para que tú resuelvas los ejercicios. Por ejemplo, te dice que tú tengas un journal, entonces te explica cómo hacer un journal de trabajo. Eso es muy interesante. Me parece un libro bastante conveniente si te llega un cuadro clínico que quizá no tienes idea y antes de ir al Google Scholar, tú lo que puedes hacer es ir a este libro y este libro te indica algunas referencias y ahí metes esas referencias al Google Scholar. Ah, bien. Yo practico IGALA, psicoterapia asistida con equino, soy especialista equino y sí me gustaría mucho tener el nombre de los libros, porque en realidad como se ve un poquito oscuro la imagen, Alejandro, están en el chat. Si quieres leer el chat, ahí están escritos, ¿vale? Los dos. Ajá. El otro se llama The Equine Assisted Therapy Workbook. Okay, ahí lo dejo bien. para que lo vean. Ok, muchas gracias, Giancarlo. Muchas felicidades y gracias, Juliana, por compartir. Y Manuel, muchísimas gracias porque esa emoción transmite lo que verdaderamente pasa allá adentro y se siente. Aunque estemos distantes, hemos vivido ese tipo de emoción y es fascinante. Gracias. No te preocupes. Un placer más bien. Ok. ¿Alguien más que quiera activar su micrófono? Yo. Martica, adelante. Sí, gracias. Mira, yo creo que todos estamos muy emocionados ante el tema y la forma,
para mí lo más valioso que tiene esta plática es lo humanos y lo sensitivos que son las tres personas que están trabajando. Y esa es una parte que necesitamos siempre para trabajar con cualquier individuo y con cualquier animal. Eso quiero resaltarlo. Muchas gracias porque fue una plática muy, muy brillante, muy, muy al corazón. Ok, perfecto, Martica. ¿Alguien más que quiera interactuar para que abra su micrófono? Pregunte. Hola. Adelante, Silvana. Gracias, muy amable. Bueno, como el resto también agradecerles, la verdad que es imposible no emocionarse cuando los escuchamos a los tres, y escuchar a Juliana que más allá del dolor que le generaba la práctica, eso la hacía feliz, la verdad que me conmocionó un montón. Nosotros somos parte de un programa municipal de actividades ecuestres de la ciudad de Henderson, la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, un poco lejos de donde nos hablan ustedes, trabajando hace muchos años, trabajando más que nada desde el corazón, muy autodidactas, con la formación que hemos podido y que hemos cultivado a lo largo de todos estos años, y una de las cosas que nos damos cuenta cuando los escuchamos a ustedes claramente es todo lo que nos falta por andar. Y cuando la escuchaba Juliana, reflexionaba sobre cómo muchas veces nosotros hemos dejado, por ignorancia o por temor, de subir a las personas a los caballos cuando han manifestado dolor, olvidándonos un poco de esto, de que también les generaba mucha felicidad. Trabajamos con grupos muy amplios, desde los más chiquititos hasta los adultos mayores, y cuando a veces subíamos a los adultos mayores, ellos recordaban y rememoraban sus tiempos de campo, de paisanos, de trabajadores, pero manifestaban que les dolía algo, nosotros los bajábamos porque muchas veces el temor es más fuerte, y dejábamos un poco de lado estas cuestiones emocionales, y escucharlos a ustedes nos hace volver un poco a estos principios, a esto de decir, bueno, hay un disfrute, hay felicidad, lógicamente no somos osados y decimos, bueno, si les duele no nos interesa. Estamos tratando de equilibrar un poco todas las cosas que ustedes nos van enseñando. Y escucharlo a Giancarlo es una persona que emana conocimiento. Recién mientras estábamos, le vamos a contar una infidencia, mientras estábamos escuchándolos, estábamos chateando en el grupo de nuestra coordinadora, dice, lo quiero en el equipo. Bueno, nos vamos a tener que ir todos si viene Giancarlo. Pero es impresionante, y te voy a preguntar, ¿cómo haces para tener el tiempo? ¿De qué manera ustedes se están organizando como equipo para que vos tengas ese tiempo de nutrirte y formarte? Nosotros, todos los que estamos ahí, tenemos laburos apartes, esto que hacemos es más que nada pasional, sabe Dios que no mentimos, es pura pasión, porque no vivimos de lo que trabajamos con los caballos, y a veces nos duele decir, pucha, no tengo tiempo para sentarme a leer, porque si fuera como Giancarlo y pudiera saber todo esto cuando veo a la gente, wow, estaríamos en Trending Topics sin estar en el Twitter. Y esto que podemos estar haciendo hoy, aunque suena espantoso, es gracias a esta pandemia. No tendríamos el tiempo para estar sentados escuchándolos y viéndolos. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hace Giancarlo? ¿Cómo hace Manuel? Juliana, todas las felicitaciones del mundo, que ya te las deben haber dado, y como conocemos el caso de Juliana, nosotros tenemos un montón de casos acá también en nuestra ciudad, donde la fortaleza que tienen es inconmensurable, y claramente nos pasa lo mismo que a Giancarlo. Tenemos días medios raros, medios grises, y vamos al picadero, vamos a nuestra pista de trabajo, y decimos, nada, es un poroto lo que me pasa. Sigo, cuando uno los ve a ellos con toda la fortaleza que a veces a uno le falta. Giancarlo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para aprender tanto? ¿Cómo nos manejamos? Nosotros tenemos un grupo, como te decía, somos profesores de educación física, somos profesores de educación especial, tenemos una terapista ocupacional, gente que ama el trabajo con los caballos, estamos todo el tiempo tratando de aprender, entendemos que nos faltan un montón de profesionales, no tenemos un psicólogo,
somos un programa hecho con el corazón. ¿Cómo hacemos para saber más? No, bueno, gracias Silvana por sus palabras. Realmente estaba como conmovido, no quería, no quería decir alguna cosa que fuera de más y ponerme mal emocional. Pero bueno, realmente yo le tengo mucha pasión a esta disciplina. Justamente antes de presentar esto, me ponía a pensar y decía, mira, cuando yo tenía 17 años, yo hacía gráficos donde cuando mis compañeros de colegio quisieron hacer prácticas en Ángeles en Cuatro Patas y el rector me pidió que explicara y dijera, bueno, explícales a tus compañeros de qué se trata el trabajo. Y yo me ponía a explicarles con sumas y restas, les ponía, bueno, esto es el paso, esto es el trote y esto es el galope. Y yo creo que los caballos dan impulsos positivos. Después me puse a estudiar psicología y entendí de que el sistema musculoesquelético realmente sí daba impulsos positivos a los usuarios. Entonces creo que esto es pasión. Realmente es pasión por esta disciplina, por conocer más. Cada día tengo el chance de poder leer un poquito, intentar mantenerme al día con los diferentes estudios que hay de los diferentes temas. A mí lo que más me fascina son los trastornos del neurodesarrollo. Curiosamente yo no trabajo tanto con adultos, tengo muy pocos alumnos que son adultos y muy pocos pacientes que son adultos. Muchos son niños. Y curiosamente ha habido veces de que yo ya he tenido un montón de teoría en mi cabeza, escritos, me he mandado manuales y cuando voy a la práctica todo eso se va al diablo. Marco teórico. En este caso, bueno, no quería aburrirles con el tema del sistema neuroendocrino, pero quise darle una explicación. Cuando llegó Juliana, realmente yo no entendía qué es lo que le pasaba. Yo no sabía cómo abordar este caso. Entonces, yo en neuropsicología y psicopatología avanzada, yo vi acerca de este sistema, tanto de las funciones del sistema neuroendocrino y de sus diferentes impactos. Entonces, combiné lo que yo aprendí en la universidad con los estudios y con la práctica. Entonces, creo que es más la pasión. Igualmente, concluyo con eso. Creo que es pasión lo que me lleva a conocer todos los días, aprender, meterme a leer, seguir leyendo. Cada vez le rompo los huevos a Manuel, disculpen la palabra, pero le llamo y le digo, Manu, encontré tal cosa, encontré un nuevo ejercicio para entrenar caballos para hipoterapia. Mira, encontré en el Creative Writing alguna cosa para que justamente se queden quietos y pueden entrar a la manga. Yo creo que me manejo más a nivel teórico y después cuando voy a la práctica justamente voy mentalizándolo y voy construyendo y me emociono más. Entonces, gracias Silvana por tu retroalimentación, me encantó escucharte. Yo siempre digo que mi corazón se quedó en Buenos Aires y de hecho yo conozco un centro de allá, les tengo mucho cariño y de hecho ellos me inspiraron a ser también el profesional que soy. Están aquí en la charla y van a darte la razón. Entonces, eso es mi querida Silvana. Le agradezco de verdad. Ok, Giancarlo, pues por el momento agradecerte tu participación, este regalo que nos has entregado. De igual forma, Manuel y sobre todo también a Juliana por estar y por permitirnos también ver un poco en su corazón para afianzar no solo los conocimientos que nos brinda, sino también para conocer la mejor forma de seguir trabajando. Entonces, los invito ahorita a las 7 de la noche tendremos otra charla muy especial. Entonces, por el momento vamos a detener acá la grabación.